¿Alguna vez te has despertado por la mañana, has salido de tu habitación y te has dado cuenta de que tu casa se siente de repente extrañamente grande? La mesa del comedor ahora solo tiene un plato y un juego de cubiertos. El tic-tac del reloj de pared suena tan constante y claro que puedes contar cada latido. Ya no hay niños corriendo y jugando en el jardín. Nadie te llama desde la otra habitación para preguntarte cualquier cosa sin importancia. ¿Alguna vez has deseado que sonara el teléfono solo para escuchar una voz familiar preguntándote cómo has estado últimamente? Si tu respuesta es sí, hoy quiero decirte algo con total claridad. No eres débil, no eres un fracaso. Simplemente estás entrando en una etapa muy diferente de tu vida. Una etapa por la que muchas personas mayores de 70 años están pasando en silencio, pero de la que pocos se atreven a hablar abiertamente. A menudo imagino a una persona mayor sentada junto a la ventana por la mañana, sosteniendo con ambas manos una taza de té que aún echa humo, con la mirada perdida en el jardín silencioso. Nadie llama tu nombre, nadie pregunta si ya has desayunado. Solo la luz del sol de la mañana se filtra a través de la cortina y el reloj sigue contando los segundos en la habitación. Para muchos, esa imagen evoca una tristeza difícil de nombrar, pero creo que esa misma imagen puede ser el comienzo de algo hermoso si te atreves a mirarla con otros ojos. La Biblia dice que la presencia de Dios no está limitada por cuántas personas haya sentadas alrededor de tu mesa. En el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, Dios dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta es una promesa dada a un pueblo que atravesaba años de exilio, aislamiento y la pérdida de sus seres queridos y de su hogar. Y hoy esa promesa sigue teniendo toda su validez para cualquiera que esté sentado a solas en su propia casa. Debemos ser honestos al respecto. Hay mañanas en las que el silencio de la casa no trae paz, sino un vacío difícil de explicar. Hay noches en las que te sientas en la sala, miras la silla vacía a tu lado y te preguntas cómo pasará el resto de tu vida. Eso no es una emoción débil que debas ocultar, es una emoción profundamente humana y la Biblia no la ignora. Pero quiero que te detengas un momento y mires ese silencio desde otra perspectiva. El silencio no tiene por qué ser tu enemigo. Es muy probable que sea el lugar donde Dios comienza a hablarte de una manera que los años ruidosos del pasado nunca permitieron. Hoy emprenderemos juntos un viaje hacia la verdadera paz, no llenando la casa de ruido, de ajetreo, sino aprendiendo a dejar que nuestro corazón descanse en el amor de Dios. Hablaremos de por qué la soledad duele tanto después de cierta edad. Hablaremos de cómo cambiar nuestra perspectiva, cómo hablar con nosotros mismos y con Dios, cómo encontrar alegría en las cosas pequeñas, cómo dejar ir antiguos arrepentimientos y cómo reconocer que, sin importar cuántas personas haya en tu casa, nunca estás realmente solo. Porque vivir solo y sentirse abandonado son dos cosas completamente distintas. Lo primero es una circunstancia externa. Lo segundo es una elección del corazón. Una elección que con la ayuda de Dios puedes cambiar por completo. Quédate conmigo durante los próximos minutos, no para escuchar consuelos vacíos, sino para redescubrir juntos una verdad que ha estado en la Biblia desde hace miles de años. La vejez no es la temporada del final. Puede ser la temporada de la paz más profunda que hayas conocido en toda tu vida. La Biblia dice que desde las primeras páginas de la creación, Dios vio algo que no estaba bien en el ser humano, a pesar de que todo lo demás en el jardín del Edén había sido declarado bueno. En el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 18, Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Este no es solo un versículo sobre el matrimonio, es una declaración sobre la esencia profunda del ser humano. Tú y yo fuimos creados para conectar, para ser conocidos, para que alguien nos llame por nuestro nombre cada día. Precisamente por esa razón, la soledad después de los 70 años duele tanto. No es simplemente un sentimiento pasajero de tristeza. Toca el núcleo mismo de cómo Dios te formó. Cuando falta la conexión a la que te has acostumbrado durante décadas, el corazón no solo se entristece, sino que siente que le falta una parte de sí mismo. Lo que hace que esta etapa
sea especialmente difícil es que las pérdidas a menudo no llegan de una sola vez, sino que se acumulan una tras otra en un corto periodo. El cónyuge con quien compartías cada comida, cada decisión y cada noche larga puede haber fallecido. Los hijos y nietos que solían llenar la casa de risas han crecido y tienen sus propias vidas en otro lugar. Los amigos de tu generación, quienes mejor te entendían, se han ido marchando con el paso de los años. Y sobre todo, tu propia salud ya no es la misma. Lo que hace que salir, encontrarte con otros y mantener viejas relaciones sea mucho más difícil. Cuando todo esto sucede al mismo tiempo, no es extraño que empieces a preguntarte si tu vida aún tiene algún sentido. La sociedad actual suele sembrar involuntariamente en el corazón de las personas mayores una mentira muy sutil, que la soledad es señal de fracaso, que si te han dejado solo es porque hiciste algo mal o porque ya no tienes valor para que los demás se queden a tu lado. Es una mentira cruel y quiero que escuches esto muy bien hoy. Eso no es verdad en absoluto. Hay una diferencia muy importante que debemos distinguir con claridad. Estar solo y sentirse abandonado son dos cosas completamente distintas. Estar solo es una circunstancia. Puede venir por la muerte, por la distancia geográfica, por los ciclos naturales de la vida que nadie puede controlar por completo. Pero sentirse abandonado es un estado del alma, una creencia que eliges mantener o dejar ir. Puedes estar solo en tu casa y al mismo tiempo sentir que eres amado, que eres recordado y que estás acompañado. Imagina esa silla vacía junto a tu mesa. Para algunos, esa silla es solo un recordatorio doloroso de lo que se ha perdido, pero para quienes han aprendido a dejar que Dios llene ese espacio, la silla vacía ya no tiene un peso de desesperanza. Se convierte en un asiento sagrado, un lugar donde puedes invitar a Cristo a sentarse contigo en cada comida, cada mañana y cada noche que no puedas dormir. La palabra de Dios ha prometido que Él nunca te dejará ni te desamparará, sin importar las circunstancias. No es una frase de consuelo vacía, es una promesa con fundamento repetida a lo largo de toda la Biblia, desde los tiempos de Abraham hasta la época de los apóstoles. Por eso quiero decirte esto con total claridad: puedes vivir solo sin estar nunca solo. Esto no es un lema para tranquilizarte, es una verdad que exploraremos más a fondo durante todo el mensaje de hoy. Ahora permíteme invitarte al primer paso de este viaje: cambiar la forma en que ves tu propia soledad. Gran parte del dolor que cargamos no proviene de las circunstancias, sino de cómo las interpretamos. Si ves la soledad como un castigo, como prueba de que has sido olvidado, entonces cada mañana silenciosa se convertirá en un recordatorio amargo. Pero si comienzas a ver la soledad como una pausa, no como una condena, todo cambiará poco a poco. Piensa en un jardín. Ningún jardín puede crecer en medio de una tormenta constante, entre el ruido y el caos incesante. Las plantas necesitan momentos de tranquilidad, necesitan que la tierra descanse, necesitan noches largas donde no pase nada para que las raíces puedan hundirse profundamente en la tierra. La vida más fuerte suele crecer en el silencio, no en el bullicio. Tal vez esta temporada de vivir solo funcione de la misma manera, una pausa necesaria para que lo mejor de tu alma tenga la oportunidad de echar raíces y madurar. Quiero animarte con algo práctico. En lugar de hacerte una y otra vez la pregunta, ¿por qué me he quedado solo? Una pregunta que suele conducir a un callejón sin salida y a la amargura, intenta sustituirla por otra. ¿Qué quiere Dios enseñarme en este tiempo? Es un pequeño cambio en las palabras, pero abre una puerta completamente distinta para tu alma. La primera pregunta te hace mirar lo que has perdido. La segunda te invita a mirar lo que Dios está preparando. Conocí a una mujer en la iglesia, viuda desde hace muchos años, que vivía sola en la pequeña casa que ella y su esposo construyeron juntos toda la vida. Al principio me contaba que cada mañana al despertar era una batalla, porque la casa estaba demasiado silenciosa y cada rincón le recordaba a quien se había ido. Pero poco a poco comenzó a dedicar un tiempo cada mañana a sentarse en silencio, orar y leer algunos versículos de la Biblia antes de hacer cualquier otra cosa. Me dijo que ese tiempo, lo que al principio consideraba una carga de soledad,
se convirtió poco a poco en el momento más valioso de su día. Una cita diaria con aquel en quien ella creía y que según ella nunca la había abandonado ni por un solo segundo. También comenzó a cultivar un pequeño jardín justo frente al porche. Cada mañana salía a regar sus macetas, observaba cómo brotaba cada pequeño retoño y se daba cuenta de que la vida sigue su curso, incluso cuando su compañero de vida ya no estaba allí para ser testigo. Ella decía que aquel jardín le enseñó una lección que ninguna clase podría impartir, que incluso en la quietud, incluso cuando parece que nadie está mirando, la vida puede florecer si se cuida adecuadamente. Su historia no es un caso extraño ni inusual. Es una posibilidad real al alcance de cualquiera que esté dispuesto a cambiar su perspectiva sobre la soledad. Cambiar el enfoque no elimina el dolor de inmediato, pero es el primer paso, el más importante, para que su alma comience el viaje hacia la sanación. Y una vez que haya comenzado a ver la tranquilidad de esta nueva manera, surgirá naturalmente la siguiente pregunta. Entonces, en esos momentos de silencio, ¿qué hará usted? ¿Cómo no solo sobrevivir en la quietud, sino aprender realmente a conversar, a escuchar, a dejar que Dios llene esos momentos a solas con su presencia? Eso es precisamente lo que exploraremos a continuación. La Biblia dice que hay un mandato, no solo una sugerencia, para quienes anhelan encontrar a Dios en medio de las horas caóticas de la vida. En el Salmo 46, versículo 10, Dios dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Este no es un versículo exclusivo para quienes tienen tiempo libre para meditar. Es una invitación escrita para quienes viven en medio de batallas, de pérdidas, de cambios incontrolables. Y Dios dice que es precisamente en ese silencio donde Él se da a conocer con mayor claridad. Los jóvenes a menudo temen al silencio. Llenan cada espacio vacío con ruido, con pantallas, con conversaciones incesantes, porque el silencio los hace sentir inquietos, como si faltara algo que no logran nombrar. Pero ustedes, en esta etapa de la vida, tienen una oportunidad que muy pocos jóvenes poseen, la oportunidad de convertir ese silencio no en algo aterrador, sino en el refugio de sanación más profundo que su alma haya conocido jamás. Esto no significa que esta transición sea fácil. Para muchos, los primeros momentos a solas, sin el televisor encendido y sin nadie con quien hablar, provocan una sensación de vacío casi físicamente dolorosa. Pero si usted persiste más allá de esa incomodidad inicial, descubrirá algo maravilloso. Precisamente en esa quietud, la voz de Dios se vuelve más clara que nunca, porque ya no hay nada más que la opaque. Quiero compartir con ustedes algunas formas prácticas de entrar en esa quietud de manera intencional, en lugar de dejar que simplemente suceda de forma pasiva. Lo primero es la oración. No oraciones largas y formales, sino una conversación sincera, como si hablara con su mejor amigo. Cuéntele a Dios sobre su soledad. Háblele de lo que extraña, de las personas que ama y de los miedos que nunca se ha atrevido a confesar a nadie más. Él ya conoce todas esas cosas, pero quiere escucharlas de sus labios, como un padre que desea escuchar a su hijo contar una historia, aun cuando ya sabe de qué trata. Lo segundo es leer la Biblia, no para cumplir con una cuota de capítulos diarios, sino para escuchar. Imagine una Biblia abierta, colocada junto a la ventana donde la luz de la mañana ilumina cada página. No necesita leer mucho. A veces, un solo versículo, leído una y otra vez con lentitud, es suficiente para nutrir su alma durante todo el día. Lo tercero es escribir un diario. Muchas personas mayores se sienten cohibidas al pensar en escribir un diario, pensando que es algo para jóvenes o para personas con talento literario, pero poner sus pensamientos por escrito, aunque sean solo unas líneas cada noche, es una forma poderosa de procesar sus emociones, de mirar atrás al día transcurrido y de reconocer la mano de Dios presente en lugares que quizás habría pasado por alto si no se hubiera detenido a reflexionar. Lo cuarto, sencillo pero sumamente importante, es sentarse en silencio unos minutos cada mañana antes de comenzar cualquier otra tarea. Sin orar en voz alta, sin leer, simplemente sentarse, respirar y dejar que la mente se calme. El propio Jesús, durante los años de su ministerio en la tierra, solía levantarse muy temprano
para buscar un lugar apartado y orar a solas antes de enfrentar a la multitud. Si el Hijo de Dios necesitaba esos espacios de quietud, seguramente usted y yo los necesitamos mucho más. Cuando usted practique esto con regularidad, algo comenzará a cambiar gradualmente en su interior. La voz interior, aquella que antes podía quedar ahogada por el ajetreo, por las responsabilidades y por las incesantes demandas de la vida familiar, ahora se volverá más clara. Y en esa voz comenzará a distinguir la voz del Espíritu Santo, recordándole, consolándole y guiándole paso a paso. Quien sabe estar a solas con Dios, ya no temerá estar a solas consigo mismo. Esta es una verdad que quiero que grabe profundamente. Muchos de los miedos que cargamos sobre la vejez, sobre vivir solos, en realidad no son miedos a la soledad física. Son miedos a enfrentar nuestros propios pensamientos, recuerdos y preguntas sin respuesta dentro de nuestra alma. Pero cuando usted aprende a invitar a Dios a esos espacios de silencio, descubrirá que no está solo al enfrentarse a sí mismo, porque su Creador siempre está ahí con usted. Ahora quiero pasar a otro aspecto, igualmente importante. ¿Cómo encontrar la verdadera alegría en la vida cotidiana, incluso al vivir solo? Existe una verdad que muchas personas tardan años en comprender. La felicidad rara vez proviene de las grandes cosas. Suele comenzar con detalles muy pequeños, casi triviales, que ignoramos fácilmente si no nos detenemos intencionalmente a disfrutarlos. Piensa en cuidar una pequeña planta en el alféizar de la ventana, regarla cada mañana, observar cada hoja nueva que brota, sentir la vida que continúa silenciosamente en el espacio pequeño de su hogar. Piense en preparar una taza de té con calma, sentarse y disfrutar realmente de su sabor, en lugar de beberla apresuradamente mientras hace otra cosa. Piense en cocinar una comida sencilla para usted mismo, no como una obligación, sino como un acto de amor propio. Piense en poner un himno familiar y dejar que la melodía llene la habitación. Piense en leer su libro favorito, dar un paseo por el vecindario en la tarde fresca o simplemente sentarse junto a la ventana para ver el amanecer cada mañana. Y cada noche, antes de dormir, intente anotar algo por lo que esté agradecido ese día, aunque solo haya sido una breve llamada telefónica o una tarde de sol radiante. ¿Por qué estas pequeñas cosas tienen tanto poder para sanar el alma? Porque le recuerdan que la vida sigue adelante, que todavía hay algo que disfrutar, que cuidar y que esperar cada día. Sacan su mente del torbellino de los lamentos y las preocupaciones y la sitúan en el presente, en la maceta que florece en el porche, en la taza de té que aún está caliente en sus manos, en la luz del sol que entra por la ventana en este preciso instante. Una vez conversé con un hombre mayor después de un servicio y me contó sobre el pequeño hábito que ha mantenido fielmente durante años. Cada mañana prepara él mismo una taza de té, pone un himno conocido y se sienta en su silla junto a la ventana para beber el té y escuchar. Me dijo que al principio era solo una costumbre para llenar la mañana, pero con el tiempo se convirtió en el momento que más espera en el día, un espacio de silencio donde siente la presencia de Dios más claramente que en cualquier otro momento. Me confesó que precisamente en esos instantes que parecen tan comunes, aprendió a empezar un nuevo día con gratitud, en lugar de cargar con el peso de lo que ya perdió. Esa es la esencia misma de la alegría de la que hablamos hoy. No es una emoción explosiva ni ruidosa, sino un flujo tranquilo y silencioso, nutrido por pequeños hábitos repetidos cada día. Y es precisamente en ese flujo apacible donde su alma será sanada gradualmente, poco a poco, sin estruendo, pero de manera muy segura. La Biblia dice que incluso alguien que ha avanzado mucho en el camino de la fe, alguien que ha conocido a Cristo de manera directa y extraordinaria, debe aprender a soltar el pasado cada día. En el libro de Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14, el apóstol Pablo escribió: pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si Pablo, quien persiguió y mató a los creyentes antes de ser transformado, necesitaba elegir activamente olvidar lo que quedaba atrás, entonces ciertamente usted y yo también necesitamos aprender eso.
Cada día, no solo una vez. Hay algo que noto muy a menudo en las personas mayores con las que tengo oportunidad de hablar. Cuanto más tiempo ha quedado atrás, más oportunidades tiene el pasado de colarse en el presente. Y a veces de robarle la paz que usted tiene el derecho de disfrutar en este preciso momento. Los mayores remordimientos de la gente de edad avanzada no suelen ser los grandes fracasos profesionales o financieros. Por lo general son cosas muy personales, muy humanas. Una discusión con un ser querido que nunca se resolvió del todo. Una disculpa que no se alcanzó a pedir antes de que esa persona partiera. Un te quiero que se quedó guardado por timidez, por orgullo, por pensar que aún quedaba mucho tiempo por delante. Y entonces esa persona se va llevándose consigo la oportunidad. Alguna vez hablé con una mujer que pasó los últimos años de su madre cuidándola, estando a su lado cada día y cada noche, pero aún así, tras el fallecimiento de su madre, ella seguía obsesionada con una conversación de hacía años, cuando ambas discutieron por algo insignificante y esas palabras hirientes nunca fueron realmente perdonadas. Me contó que a pesar de haber cuidado a su madre con devoción hasta el último suspiro, su mente regresaba constantemente a esa pelea como una cinta atascada que se repite una y otra vez sin parar. Si usted lleva consigo algo similar, una palabra que no pudo decir, una relación que no alcanzó a sanar, alguien que se marchó antes de que tuviera la oportunidad de arreglar lo que se había roto, quiero que sepa que ese sentimiento es real y que no es la única persona que carga con ello. Pero esto es lo que nos enseña la fe, algo que tiene el poder de transformar nuestra mirada sobre esos recuerdos dolorosos. El perdón no requiere que la otra persona esté viva. El perdón y el pedir ser perdonado es ante todo una obra que ocurre dentro de su corazón entre usted y Dios. Puede llevar esas palabras no dichas ante la presencia del Señor, depositarlas allí y dejar que Él sane esa parte de su memoria, incluso cuando la persona con la que necesitaba hablar ya no está aquí para escuchar. La mujer de la que les hablé, tras años cargando ese peso, finalmente aprendió a escribir una carta, no para enviársela a nadie, sino simplemente para expresar todo lo que deseaba haberle dicho a su madre. Ella leyó esa carta en oración, se la entregó a Dios y me dijo que, aunque nada podía cambiar lo que había sucedido, sintió un alivio que no había experimentado desde el día en que su madre murió. Eso es lo que el aprender a perdonar y a soltar puede lograr. No se trata de borrar el recuerdo, sino de quitarle el peso que esa memoria ejerce sobre su alma. Imagina un álbum de fotos antiguo, lleno de rostros, de momentos, de alegrías y también de las tristezas de toda una vida. A veces la única forma de seguir adelante es cerrar suavemente ese álbum, no para olvidar, no para negar lo que pasó, sino para decirse a sí mismo, este capítulo ha terminado y un nuevo capítulo espera ser escrito. Ninguno de nosotros puede cambiar el ayer. Es una verdad que debe aceptar, por difícil que sea de escuchar. Pero existe otra verdad, igual de importante. El hoy puede estar lleno de paz, incluso si el ayer está lleno de heridas que aún no han sanado. Dios no le exige que arregle el pasado para permitirle vivir en paz en el presente. Él solo le pide que traiga lo que pasó ante él y le permita hacer la obra de sanación que solo él puede completar. Ahora, quiero hablarle de otra práctica, una muy sencilla, pero con el poder de transformar cómo ve su vida cada día. Aprender a ser agradecido. Existen estudios que indican que la gratitud realmente puede cambiar el funcionamiento del cerebro, dirigiendo nuestra atención lejos de lo que falta y enfocándola en lo que está presente. Pero no necesito un estudio científico para decirle algo que las Escrituras han enseñado desde hace miles de años. Un corazón agradecido es un corazón en el que hay poco espacio para que la tristeza se infiltre. Quiero animarle a hacer una práctica muy sencilla. Cada noche antes de dormir, dedique unos minutos a escribir 3 cosas por las que esté agradecido en ese día. No necesita hacer algo grandioso. De gracias porque su salud aún le permite caminar, aunque sea más despacio que antes. De gracias por una comida caliente, aunque solo sea para uno. De gracias por un día que pasó con tranquilidad, sin grandes contratiempos, simplemente un día normal, vivido plenamente. Y sobre todas las cosas, agradezca a Dios
porque Él le ha acompañado durante todo el día, aunque a veces no haya notado su presencia hasta sentarse a reflexionar. Imagina una pequeña libreta en su mesa de noche donde anota esas razones de gratitud cada noche. Con el tiempo ese cuaderno se convertirá en un tesoro, una prueba viviente de que incluso en los días que parecen más comunes y tediosos, Dios le está bendiciendo de maneras muy específicas y muy personales. Un corazón agradecido deja poco espacio para la tristeza. Esto no es una forma de evadir el dolor ni de fingir que todo está bien cuando no lo está. Es una verdad espiritual profunda. Cuando usted dirige intencionalmente su atención hacia lo que Dios le ha dado, en lugar de centrarse solo en lo que ha perdido, su alma será transformada gradualmente, día tras día, hacia la paz y no hacia la amargura. Y cuando el pasado ha sido soltado y la gratitud ha comenzado a echar raíces en su corazón, surge naturalmente otra pregunta. En los años que le quedan, ¿cómo se conectará con los demás sin perder esa paz interior que acaba de encontrar? La Biblia dice que aunque la vida espiritual de cada uno es una relación personal con Dios, nunca fuimos llamados a caminar completamente solos, separados de la comunidad de fe. En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 24 y 25, se escribe: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Este es un mandato escrito para una comunidad que enfrentaba la presión de aislarse y alejarse durante tiempos difíciles. Y ese mandato sigue teniendo pleno valor para usted hoy. Existe una trampa muy sutil en la que muchos adultos mayores caen sin darse cuenta, la trampa del autoaislamiento. Tras pasar por tantas pérdidas y cambios, surge el reflejo natural de retraerse, de retirarse de las relaciones, diciéndose a sí mismo que no quiere molestar a nadie o que de todos modos a nadie le importa. Pero quiero que escuche esto muy bien. El autoaislamiento no es protección. Es solo otra puerta que conduce a una soledad más profunda y silenciosamente le roba las oportunidades de sanación que Dios ha preparado para usted a través de los demás. Entonces, ¿cómo se ve una conexión saludable en esta etapa de la vida? Primero, es participar en la vida de una comunidad de fe, una iglesia donde pueda adorar junto a otros, escuchar la palabra de Dios y ser recordado de que no es la única persona que recorre este camino. Imagina un grupo de personas mayores sentadas juntas, con la cabeza inclinada, tomadas de la mano, elevando una oración. Nadie en ese grupo necesita decir mucho. Solo su presencia y la presencia común de Dios en medio de ellos basta para brindar una fuerza que ninguna palabra puede describir del todo. Si aún no forma parte de un grupo de oración, quiero animarle a buscar uno, aunque sea un grupo pequeño, de unas pocas personas que se reúnan cada semana. Esos grupos suelen convertirse en el lugar más seguro para compartir las cargas reales del corazón, aquellas cosas que quizás le cueste decir ante una congregación grande. Segundo, busque activamente a sus amigos, aunque requiera más esfuerzo que antes, porque la salud ya no le permite moverse con tanta facilidad. Una cita para tomar el té una tarde conversando en el porche, aunque sea breve, tiene un valor sanador mayor de lo que muchos imaginan. Tercero, llame a sus seres queridos, no espere a que ellos le llamen. A veces el simple hecho de tomar la iniciativa, en lugar de esperar en silencio, es lo que rompe el ciclo del aislamiento. Y quiero añadir una cosa más, especialmente para quienes están viendo o escuchando este mensaje a través de una pantalla. Compartan lo que están sintiendo en la sección de comentarios aquí abajo. Quizás piense que son solo unas líneas escritas rápidamente, pero para alguien más que está viendo este video en su propia soledad, esas palabras podrían ser el ánimo justo que tanto necesita en este momento. Sin embargo, quiero aclarar algo igualmente importante. Una conexión saludable no significa perder su independencia. Hay una línea sutil entre abrir el corazón para recibir el amor de los demás y permitirse volverse tan dependiente que pierda su propio ser, su sentido de valor y su capacidad personal. Usted puede amar y ser amado, recibir ayuda cuando la necesita y aún así mantener su dignidad, su autonomía y la identidad única que Dios le ha dado. Un corazón en paz siempre tiene la puerta abierta al amor.
Es un corazón que sabe recibir el acompañamiento de otros sin necesidad de aferrarse a ellos para sobrevivir. Porque el fundamento real de esa paz no está en las personas, sino en Dios. Ahora, quiero profundizar en un aspecto que muchos mayores pasan por alto involuntariamente. El cuidado del alma, que es tan importante como el cuidado del cuerpo. Al llegar a la vejez, la mayor parte de nuestra atención suele centrarse en el cuidado del cuerpo. Tomar los medicamentos a tiempo, ir al médico con regularidad, controlar la presión arterial y cuidar la alimentación. Todas estas cosas son necesarias y merecen ser tomadas en serio. Pero hay otra parte de usted, una parte que también necesita ser nutrida, cuidada y sanada con la misma frecuencia. Esa es su alma. La Biblia dice en el libro de Proverbios, capítulo 17, versículo 22, el corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Esta es una de las verdades más profundas que la Biblia enseña sobre la conexión entre el alma y el cuerpo. Un alma quebrantada, desanimada o sin esperanza puede afectar directamente su salud física, a veces de una manera mucho más evidente que cualquier enfermedad diagnosticada en un informe médico. Entonces, ¿cómo cuidar el alma con la misma seriedad con la que cuida su cuerpo? Primero, cultivando la esperanza. No un optimismo ciego que ignora la realidad, sino una esperanza fundamentada en las promesas de Dios, sabiendo que sin importar cuál sea su situación actual, Él sigue teniendo su futuro en sus manos. Segundo, guardando la fe sin permitir que las dudas o las preguntas sin respuesta debiliten los cimientos de su relación con Dios. Tercero, buscando activamente el gozo, como mencionamos antes, a través de las pequeñas cosas de la vida diaria. Cuarto, practicando el perdón de manera continua, no solo una vez, sino como un hábito constante. Y finalmente, preservando su paz, protegiendo su mente de ansiedades innecesarias, de noticias negativas y de conversaciones que siembran miedo en lugar de esperanza. Imagine la luz de la mañana atravesando los vitrales de una iglesia, proyectando franjas de colores sobre los bancos vacíos. Es una hermosa imagen de lo que sucede cuando usted abre su alma para que la luz de Dios ilumine su interior, los rincones más oscuros de su corazón, esos lugares donde parecía no haber esperanza, también pueden ser iluminados, calentados y transformados. Un alma sana fortalecerá a todo su cuerpo. Este no es solo un principio médico moderno, es un principio que Dios grabó en la esencia misma del ser humano desde la antigüedad. Cuando usted cuida su alma con la misma seriedad que dedica a su cuerpo, notará que incluso las limitaciones físicas de la vejez se vuelven más llevaderas, porque la verdadera fuerza no proviene de unas piernas que aún corren o de unos ojos que aún ven bien, sino de un alma que descansa con firmeza en el amor de Dios. Y eso nos lleva a una pregunta más profunda, una que creo que está en el centro mismo de todo lo que hemos hablado hoy. Entre todas las pérdidas, los cambios y los momentos que parecen ser los más solitarios de su vida, ¿es verdad que Dios nunca, jamás lo ha abandonado? La Biblia dice que incluso en el valle más oscuro de la vida, donde la muerte y la pérdida parecen rodearlo por todas partes, el creyente no tiene razones para temer. En el Salmo 23, versículo 4, el rey David escribió: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. David no escribió estas palabras desde un lugar seguro y alejado del peligro, sino tras años de ser perseguido, traicionado y de perder a sus seres más queridos. Él conocía bien lo que era la soledad y fue desde esa misma experiencia que proclamó una verdad que quiero que lleve consigo el resto de su vida. La presencia de Dios no depende de sus circunstancias. Habrá momentos en su vida en los que se sentirá tan solo que parecerá insoportable. Tal vez sea una noche de insomnio, acostado en la cama, escuchando el silencio de una casa vacía. Quizás sea una mañana de cumpleaños en la que nadie llama. O tal vez sea un momento entre la multitud donde se siente invisible a pesar de estar rodeado de gente. Es precisamente en esos momentos cuando la promesa de Dios se vuelve más importante que nunca. En el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 2, Dios le dice a su pueblo: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán.
Esta fue una promesa dada a un pueblo que enfrentaba el exilio, la pérdida de su hogar y años de incertidumbre sobre el futuro. Dios no prometió que las aguas no llegarían. No prometió que usted evitaría todas las dificultades de la vejez, pero prometió que cuando esas aguas lleguen, Él estará allí con usted, cruzándolas a su lado paso a paso. Y luego el mismo Jesús, justo antes de partir de este mundo para volver al cielo, dejó una última promesa. Una promesa a la que la iglesia se ha aferrado durante 2000 años. En el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 20, dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No dijo, estaré con ustedes solo cuando las cosas vayan bien. No dijo, estaré con ustedes cuando sean jóvenes, fuertes y estén rodeados por su familia. Dijo que estaría allí siempre hasta el fin. Y eso incluye esta misma mañana, mientras usted está sentado a solas en su casa, escuchando este mensaje. Imagine a una persona mayor sentada en el porche al atardecer, con las manos entrelazadas y la cabeza ligeramente inclinada en oración. La luz del final del día tiñe el patio de dorado y en esa quietud no hay nadie más a su lado. Pero si usted mira de cerca, mirando con los ojos de la fe, y no solo con los ojos físicos, se dará cuenta de que esa persona no está sola en absoluto. El creador del universo está allí mismo, escuchando cada susurro, cada respiración y cada lágrima, si es que las hay. Si Dios está con usted, nunca está realmente solo. Quiero que vuelva a leer esta frase lentamente y deje que penetre profundamente en su corazón. Usted nunca está realmente solo, ni en la noche de más insomnio, ni en el día más triste, ni en el momento en que se sienta más olvidado. El Dios que prometió estar con David en el valle de sombra de muerte, el Dios que prometió estar con su pueblo al cruzar las aguas, el Dios que prometió estar con la iglesia hasta el fin del mundo, está también con usted justo ahora en la habitación donde se encuentra. Ahora quiero llevarlo a una pregunta más profunda, una que necesitamos responder con total claridad antes de terminar nuestra lección de hoy. ¿Qué es realmente la paz? Muchas personas confunden la paz con la ausencia de ruido, de problemas o de dificultades. Piensan que solo encontrarán paz cuando la casa vuelva a estar llena de gente, cuando la salud se recupere por completo, cuando todas las preocupaciones financieras, familiares y de futuro se resuelvan totalmente. Pero si la paz solo pudiera llegar cuando todos los problemas desaparecen, entonces nadie en este mundo tendría jamás una paz verdadera. Porque la vida, en cualquier etapa, siempre tiene asuntos pendientes. La paz de la que habla la Biblia no es la ausencia de ruido externo. Es un estado del alma que puede existir en medio del ruido, en medio de los problemas sin resolver y en medio de una casa donde usted vive solo. La paz, tal como la define la Biblia, es un corazón que sabe descansar en Dios. No un descanso porque ya no hay nada que preocupar, sino un descanso porque sabe que está en las manos de alguien en quien se puede confiar más que en uno mismo. Hay una diferencia importante entre la felicidad y la paz que quiero que distinga con claridad. La felicidad suele depender de las circunstancias externas. Una buena comida, una llamada telefónica alegre o un día soleado. La felicidad va y viene, sube y baja, según las fluctuaciones de la vida. Pero la paz, la verdadera paz que viene de Dios, no depende de lo que esté ocurriendo a su alrededor. Usted puede pasar por un día difícil, sin nada particularmente alegre, y aún así mantener una paz profunda en su corazón. Porque esa paz no está construida sobre las circunstancias, sino sobre Dios mismo. Imagine el mar al amanecer, cuando las olas de la noche se han calmado y la superficie del agua se extiende plana y tranquila, reflejando la primera luz de un nuevo día. Debajo de esa superficie sigue habiendo un océano profundo, con corrientes, criaturas y movimientos incesantes. Pero en la superficie todo está quieto, todo está en paz. Esa es la imagen de la paz que Dios quiere darle. No una vida sin tormentas debajo, sino un alma que en la superficie siempre mantiene la calma porque está anclada firmemente en aquel que no cambia jamás. Una vez escuché la historia de una anciana que vivía sola en un pequeño apartamento, cuya salud se deterioraba con los años y casi no podía salir como antes. Si solo miráramos sus circunstancias externas, pocos pensarían que ella vivía en paz. Pero quienes la visitaban contaban que
Al sentarse en esa pequeña habitación junto a su cama, sentían una paz extraordinaria, algo que trascendía la enfermedad y la edad. Ella no negaba las dificultades que atravesaba, pero decía que cada día elegía poner su corazón a descansar en las manos de Dios. Y que ese era el lugar donde encontraba una paz que ninguna circunstancia podía arrebatarle. La paz interior es un regalo que nace de lo profundo del corazón, no un premio que depende de las circunstancias externas. No es algo que se pueda comprar ni algo que otros puedan otorgarles plenamente, por mucho que los amen. Es un regalo que solo Dios puede poner en su alma cuando eligen confiar en Él, cuando eligen descansar en su presencia, incluso cuando están solos en casa, incluso cuando el futuro parece incierto. Y una vez que comiencen a abrazar esa paz, les queda una última pregunta por responder. ¿Cómo llevarán esta tranquilidad a los años venideros y qué cambiará a partir de hoy en la manera en que ven el resto de sus vidas? Hoy hemos recorrido un largo camino juntos. Comenzamos desde una mañana tranquila, desde una mesa servida para uno solo, desde el tic-tac del reloj en una casa que de pronto se siente demasiado grande. Hablamos de por qué la soledad duele tanto, de cómo cambiar nuestra perspectiva para ver el silencio como un momento de pausa y no como un castigo, de cómo conversar con nosotros mismos y con Dios y de cómo las pequeñas alegrías pueden sanar toda un alma. Hablamos de soltar el pasado, de aprender a ser agradecidos, de conectar con los demás sin perder nuestra independencia y de cuidar nuestro espíritu con la misma seriedad con la que cuidamos nuestro cuerpo. Y sobre todo hemos recordado una promesa inmutable. Dios nunca los ha dejado y nunca los dejará. Antes de cerrar este mensaje de hoy, quiero decirles algo con mucha claridad y calma, para que lo lleven consigo el resto de sus días. Ustedes no han sido olvidados. Por más ocupados que estén sus hijos o nietos, por más que las llamadas de los viejos amigos se vuelvan escasas, por más que pasen días sin que nadie mencione su nombre, Dios nunca los ha olvidado, ni siquiera por un instante. No son inútiles. El valor de una persona no reside en su fuerza física, en el dinero que genera o en cuánta gente la rodea. Su valor proviene de haber sido creados a imagen de Dios, y eso no cambia con los años, con la edad ni con las circunstancias. Siguen siendo valiosos hoy en este preciso momento, igual que en aquellos años en los que eran jóvenes y estaban llenos de energía. Quiero animarlos a practicar algo muy sencillo para integrar todo lo que hemos hablado en su vida diaria. Cada mañana, al despertar, antes de hacer cualquier otra cosa, sonrían. Quizás al principio se sienta un poco forzado, no como un sentimiento genuino, pero háganlo de todas formas como una declaración de fe con su propio cuerpo, afirmando que hoy, sin importar cómo sea, eligen comenzar el día con gratitud y no con pesadez. Tómense un minuto para agradecer a Dios por el aliento que aún tienen y por el nuevo día que se abre ante ustedes. Y luego comiencen ese día paso a paso, sabiendo que no caminan solos. También quiero invitarlos a hacer algo más hoy mismo. Antes de cerrar este video, tómense un momento para reflexionar. ¿Qué cosa pequeña el día de hoy les ha traído un poco de paz? Tal vez sea una taza de té por la mañana, quizás un versículo bíblico que acaban de leer o simplemente la luz del sol entrando por la ventana. Escríbanlo en la sección de comentarios aquí abajo. No solo para compartirlo conmigo, sino con otros que están viendo este video, personas que tal vez están pasando por lo mismo que ustedes y necesitan mucho una palabra de aliento de alguien que comprende lo que sienten. Podemos apoyarnos unos a otros justo en este pequeño espacio de los comentarios. Y si el mensaje de hoy ha tocado su corazón de alguna manera, los invito a suscribirse a este canal para que no se pierdan las próximas reflexiones ni los recordatorios sobre el amor y la fidelidad de Dios hacia ustedes en cada etapa de la vida. Ahora quiero cerrar este tiempo con ustedes con una breve oración. Padre Celestial, nuestro Dios amoroso, te damos gracias porque has estado con nosotros durante toda nuestra vida, incluso en los momentos en los que nos hemos sentido más solos. Te pedimos que consueles los corazones que hoy se sienten vacíos, aquellos que están sentados solos en sus hogares, recordando a quienes ya no están, preguntándose si aún tienen algún valor. Recuérdales, y recuérdame también a mí, que nunca te has alejado, ni por un segundo. Concede a cada persona que escucha esta oración
un corazón que aprenda a descansar en ti, una paz que no dependa de las circunstancias y una nueva esperanza para los días que quedan por delante. Enséñanos a ser agradecidos cada día, a perdonar, a dejar ir lo que quedó atrás y a recibir tu amor más plenamente cada día. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Imaginen a una persona mayor sentada junto a la ventana en una mañana, sosteniendo una Biblia desgastada por el uso, sonriendo al mirar el horizonte donde sale el sol. No hay nadie sentado a su lado, pero su rostro no muestra soledad, sino una paz profunda, una paz que solo puede provenir de saber que uno es amado y acompañado por aquel que nunca se aleja. La verdadera paz no es la ausencia de ruido. La paz es cuando su corazón aprende a descansar en el amor de Dios, incluso cuando en su casa solo están ustedes. Después de los 70 años, vivir solo no es el fin del amor en su vida. Puede ser el momento en que descubran un amor aún más grande que cualquier soledad que haya tocado su alma, la presencia eterna de Dios. Que Él los guarde y les conceda una paz que sobrepasa todo entendimiento, desde hoy hasta el día en que lo vean cara a cara.